Yo quiero que tomemos unos minutos para compartir esta palabra. Este año estamos en pocos días de haber iniciado el año 2010. Para muchos es un año donde hay informaciones negativas sobre cosas, catástrofes naturales, sobre catástrofes económicas. Hay muchas noticias del porvenir, de cosas difíciles y diferentes que se van a estar viendo. Y yo quiero conectarme con la palabra de Dios y quiero que nos conectemos, sobre todo a nuestra ciudad de San Pedro de Macorís, a los ministros, a los que estamos envueltos en este tipo de cosas. Yo quiero que usted abra su Biblia, si donde usted está puede, en el libro de Mateo, capítulo 16. El verso 13 dice: cuando Jesús llegó a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y uno de los profetas. Les dijo Jesús: pero ustedes, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que había una confusión en el pueblo. Había una confusión sobre la verdadera identidad de Jesucristo, sobre quién era. Entonces Jesús se detiene con sus discípulos y quiere hacer como una especie de sondeo, no porque Jesús tuviese algún tipo de duda sobre crisis de identidad sobre él mismo. Él sabía quién él era, él sabía su propósito de vida. Y Jesús se detiene y le pregunta a ellos: explíquenme, ¿qué hay entre la gente? ¿Qué se dice? Ellos le dijeron que Jeremías, Juan el Bautista, Elías, cualquier otro profeta. Fíjese cómo usted puede ver cómo hay diferentes opiniones entre los discípulos. Jesús les preguntó a todo, y ellos respondieron. Ahora, cuando Jesús dice y ustedes, no le pregunta a Pedro. Jesús pregunta de manera directa a todos. La pregunta pudo ser respondida por todos. ¿Y vosotros? Pedro se adelanta a dar una declaración, como queriendo decir: yo no sé lo que opinan los demás, pero yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que tú no eres un profeta, que tú no eres una persona más, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que había de venir, tú eres el Hijo de Dios, tú no eres cualquier cosa. Cuando Jesús recibe esa respuesta, no la opinión de todos, sino la opinión de uno, Jesús le dice: óyeme, tu respuesta está indicando que tienes una concepción, que tienes una claridad de mí que da lugar a que yo te entregue una autoridad mayor. Dice la palabra que Jesús dijo: oye Pedro, pero tú estás claro, diciéndolo en buen dominicano, tu capacidad de entender, te voy a hacer, tu respuesta, tu declaración motiva a que yo te entregue algo más. La declaración de Pedro produjo una encomienda. La declaración de Pedro sobre quién era Jesús hizo que Jesús le dijera: y tú eres Pedro, y sobre esa roca te cambio el nombre. La declaración de Pedro hizo que Jesús le cambiara su nombre por Pedro, por roca, y sobre esa roca yo te voy a edificar una simiente que llega hasta el día de hoy. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué entiendo por esto? Que antes de Dios entregar una encomienda, Dios pregunta tu opinión. Dios quiere saber qué hay aquí en tu mente, en nuestras mentes. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque, mire, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer cualquier milagro. Dios puede hacer grandes iglesias, mega iglesias. Dios puede levantar un gran avivamiento y de repente miles de personas comienzan a convertirse. Dios puede sanar cualquier clase de enfermedades. Dios es capaz, como dice un himno, de hacer cualquier cosa. El asunto no es lo que Dios pueda hacer aquí en la tierra. El asunto es lo que nosotros, sus ministros, seamos capaces de concebir de Dios. Antes de entregarnos una encomienda, nos pregunta: ¿qué opinión tienes de lo que yo pueda hacer? Y la opinión que nosotros, la respuesta que nosotros le demos a Dios, inmediatamente nos posiciona en el lugar para ser usado por Dios. ¿A qué me refiero? La mayoría de nosotros hemos sido envueltos en una mentalidad pequeña, mediocre,
y aunque hemos visto grandes cosas de Dios, comenzamos a diluirla, a simplificarla y a entender que Dios es tan pequeño como nuestra capacidad mental. Y antes de Dios hacer algo grande, Dios necesita que su pueblo cambie su mentalidad para que pueda sostener lo que Dios quiere hacer con nosotros. En otra palabra, nuestra capacidad, nuestras concepciones, nuestra idea de Dios se convierte en la zapata, se convierte en la base para Dios hacer lo que vaya a hacer. Vuelvo y explico esto. Antes de Dios hacer algo, Dios necesita que tengamos para hacer una gran construcción tiene que haber un fundamento, y el fundamento es nuestra concepción, porque una palabra no es cualquier cosa. Una palabra es la representación simbólica a través del sonido de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, no fue una simple palabra. Él entendió entonces que él estaba frente al Hijo de Dios, aun cuando hubiesen opiniones regadas y repartidas de cualquier otra cosa. Y la palabra no fue sencillamente el Cristo, no. Dios, Jesucristo vio que hubo un concepto claro, y bajo un concepto claro, Dios te entrega un fundamento claro. ¿Qué es la palabra? La palabra es todo. Dice la Biblia que todo lo que fue hecho se sostiene con la palabra de su poder, de Dios, dice el libro de Hebreos. Así que en el Génesis 1 encontramos un sol que fue declarado en Génesis 1, y ese sol todavía sigue brillando. ¿Por qué? Por la palabra de Génesis 1. Dice el libro de Hebreos, mantiene todas las cosas con la palabra de su poder. El sol de hoy, 2010, está sostenido con una palabra de Génesis 1. Entonces yo me pregunto, ¿qué es la palabra de Dios? Es todo. ¿Y por qué Dios le interesa saber nuestras palabras y nuestras concepciones? Porque la palabra, el concepto palabra, es una manifestación hablada de lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Lo que no se ve, lo invisible. Y por eso